Gracias a Dios que este es el día que hizo el Señor. Y voy a hacer, gracias a este frío, voy a ser muchísimo más breve de lo que pensaba hacer. ¿Se quieren quedar después? Quédense, yo me voy a mi casa. Hemos terminado este fin de semana el cuadernillo y el próximo lunes 16 tenemos 8 semanas más y el tema que tratamos es el propósito eterno de Dios. Hago una introducción rápido y explico el contenido del cuadernillo que se está vendiendo. Silvia, ¿todavía hay para vender? Bueno, 300 pesos cada uno, están las 8 semanas. Cada semana el cuadernillo trata una parte de todo esto que yo voy a explicar rápidamente, que abarca el propósito eterno de Dios. Yo quiero decirles que la vida de todos nosotros, de todo ser humano, es, aunque no lo veamos ni lo programemos así, es una acción continua de alcanzar una meta. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todo el tiempo hay una acción continua de alcanzar una meta. Sería metas simples de cada día. Y también hay metas que son proyectos que uno quiere alcanzar, que puede llevar años, que necesitan muchísima dedicación. Puede ser un título, puede ser edificar una casa, puede ser tantas cosas. Pero permítanme que les diga esto. Nos levantamos, nos vestimos y vamos a hablar de alguna de las hermanas. Agarra la bolsa, agarra la plata y va a comprar verdura. Bueno, yo quiero decirles que eso es tener una meta. Alguien se viste, agarra la plata, agarra la bolsa. Si alguien le para en el camino y dice, ¿a dónde vas? Voy a la verdulería. ¿Qué sucede si alguien nos para, nos vestimos, salimos, está lloviendo, nos ponemos un piloto, un paraguas, empezamos a caminar y nos paran? Dicen, ¿a dónde vas? Y no sé. ¿Cómo que no sabes? Te vestiste, agarraste el paraguas, ¿a dónde vas? Y voy a ir acá a 3-4 cuadras y después vuelvo. ¿Pero para qué vas? Y no sé. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás haciendo? Y no lo sé. Bueno, si cualquiera de nosotros haríamos eso, es muy fácil. Vienen unos hombres vestidos de blanco, nos ponen un chaleco y nos llevan a un manicomio, porque la vida de cada persona son metas que ni nos damos cuenta, pero que existen. La vida cristiana tiene un fin, que no es precisamente la salvación. Y queremos que esto sea muy importante entenderlo. Diego oró por revelación. Tenemos que darnos cuenta de que Dios tiene un propósito en su corazón. Y ese propósito no tiene que ver ni con la cruz, ni con la obra de Cristo, ni con la vida cristiana, ni con todo lo que enseña la Escritura, sino que hay otro propósito. Ahora, antes de hablar desde cuál es ese propósito y de cuándo lo tiene, necesitamos simplemente, para entender un poco nosotros, ustedes ven que hay 3 divisiones y necesitamos entender 3 periodos diferentes. No es que exista la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Teológicamente, lo que dicen las Escrituras, estos que nosotros llamamos periodo de tiempo, no abarca la esencia de Dios. Dios es el que fue, el que es y el que será. Es permanente. Lo dividimos para entender un poco lo que queremos aprender de las Escrituras,
que es justamente el propósito eterno de Dios. Y el primer periodo lo decimos la eternidad pasada. ¿Qué significa la eternidad pasada? Miren, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, permítanme que les pregunte. Esto se me mueve más de lo que yo. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? Nada. Dios. Nadie más que Dios. Por eso decimos la eternidad pasada. Porque ahí estaba Dios desde siempre. No se puede decir desde los siglos de los siglos, porque no hay tiempo delante de Dios. No podemos decir 100.000 millones de años o de siglos, no se puede. Es Dios. Y esa es la primera cosa que entendemos, que Dios es desde siempre. Y ese periodo que no había nada es lo que llamamos la eternidad pasada. El segundo periodo lo llamamos la historia de la humanidad, que abarca este periodo de Génesis 1:1, cuando dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empieza la creación. La realidad es que como Dios tiene un propósito en su corazón, ahora lo lleva a cabo y crea con sus manos los cielos, es toda la galaxia, todas las galaxias que existen, las estrellas, los planetas, todo lo que imagina, todo el infinito que es, y la tierra. Hace referencia a eso la Escritura. Cómo a Dios le importa muchísimo este pequeñísimo granito de arena que flota en el espacio donde vivimos nosotros. Y desde Génesis 1:1 comienza también la historia de la creación y la historia un poco más adelante, Génesis también capítulo 1, de la humanidad, del ser humano. Y abarca este periodo hasta Apocalipsis, capítulo 20, está al final de la Escritura, que dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Es una visión del escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, y vio un trono y al que estaba sentado, que no es ni más ni menos que Dios mismo. Y miren lo que dice acá: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Desaparece. Llega un momento en que Dios dice, basta, esa creación no está más. Y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cómo fue eso? Fue así, perdón. Los cielos, la tierra, Dios, listo. No hay más creación, no hay más infinito, no hay más planetas, no hay más nada. Dice Apocalipsis capítulo 20 que llega el momento en que solamente está Dios y todo lo demás desaparece. Una creación diferente. Entonces, al segundo periodo, que es desde la creación hasta que termina todo, es la historia de la humanidad. Y después de ese día en que en el trono está el Padre y la tierra la tierra y los cielos desaparecen, comienza la eternidad futura. Son los tres periodos. Ahora, esto es para que entendamos el propósito eterno de Dios, para que entendamos qué es lo que sucede. En el primer periodo, cuando no existía nada, en el corazón de Dios hay un propósito. Nosotros creemos que la Biblia comienza en Génesis 1:1, primer libro de la Biblia, primer capítulo, primer versículo, pero no es así.
Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero por el Espíritu Santo hay una revelación en el Nuevo Testamento que le fue dada a la iglesia, que nos fue dada a nosotros, somos herederos de esa revelación a través de los apóstoles. ¿Y qué es lo que dice el apóstol especialmente, aunque también lo menciona Pedro, especialmente Pablo? Dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. El Nuevo Testamento nos dice qué hay en el corazón de Dios antes de la creación. Cada uno de nosotros y lo que Dios se propuso con cada uno de nosotros viene desde antes que Dios creara los cielos y la tierra. Y nos escogió a nosotros en amor, habiéndonos predestinado. Significa que nos dio un destino de antemano para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y Pablo le dice a los romanos que, dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, cada uno de nosotros, también los predestinó, otra vez nos dio un destino de antemano, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué había en la eternidad pasada en el corazón de Dios? Había crear a un muñequito, que somos nosotros, que cambian dos patas, y poner en él su imagen. Nos creó a su misma imagen. Y le pidió al primer hombre que nos multiplicáramos, que fuéramos y llenáramos la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se propuso lo resumimos así para entenderlo mejor. Dios se propuso en su corazón, ahí lo pueden leer al lado de donde está el corazón, tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Dios nos creó porque en su corazón, desde la eternidad, está justamente tener esa familia. Y eso es lo que llamamos el propósito eterno de Dios. Por eso la primera semana hablamos en general del propósito eterno de Dios y la segunda semana hablamos del corazón de Dios. La tercera semana hablamos de que Dios comienza su plan, Dios comienza lo que está en su corazón cuando justamente crea al hombre y a la mujer, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón. Bueno, acá hay una palabra que es muy antigua en la Biblia, hoy quizás no se usa muy bien, pero es varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, señoread en los peces del cielo y todo lo demás. ¿Qué fue lo que creó Dios al hombre y a la mujer? Al primer matrimonio, que fue Adán y Eva, a su imagen y semejanza. No en la parte física, porque Dios no tiene dos ojos, dos brazos, no tiene un cuerpo como este, sino que lo creó con el cuerpo que tenemos todos nosotros, pero la idea es que ellos se multipliquen y que tengan muchos hijos, y que Dios iba a transformar a todos los que, cuando Él quisiera, los millones que se pudieron haber multiplicado, iban a ser parte de una familia que, dice Hebreos 10, iba a llevar a muchos hijos a los cielos, iba a estar con Él, iba a participar de su misma naturaleza. Hermanos, les digo algo, seguimos teniendo la misma naturaleza de Dios, porque todos nosotros no vamos a morir nunca, ustedes saben.
puede ser que se muera este cuerpo, pero el espíritu que Dios sopló en ese muñeco de barro nos hizo como Dios, nos hizo hombres y mujeres espirituales. En realidad, lo único que nosotros tenemos con este cuerpo es el envase donde está lo que Dios realmente creó. Y Dios nos creó para tener esa familia. Por eso comienza la creación, por eso Dios en un momento, en los siglos de los siglos y los siglos que estuvo solo, por supuesto que eran tres en uno, un día dijo, bueno, hoy comienza el plan. Y el día que creó a la raza humana, comenzó el plan de tener una familia de muchos hijos. Eso es lo que vamos a estudiar en el cuadernillo la tercera semana. No es estudiar, es simplemente leer un pequeño comentario y estudiar un versículo que nos dura toda la semana. ¿Qué sucedió? Ahí leemos lo que sucedió. Esta línea de la creación tenía que seguir hasta llegar a la eternidad. Pero hubo una interrupción. Y esa interrupción lo llamamos la caída. El hombre, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Todos conocemos el triste final o el triste principio. Desobedecieron a Dios. Y al desobedecer a Dios, al pecar contra Dios, dice Romanos capítulo 5, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ustedes saben cuál era el plan de Dios, el primero de todo. Hizo a Adán y Eva y les pidió que fructificaran y se multiplicaran. Miren, cada especie se multiplica según su especie. En el plan de Dios era que un hombre y una mujer creados a la semejanza de Dios, al multiplicarse, como cada especie se multiplica según su especie, los gatos tienen gatitos, los elefantes tienen elefantitos, ¿no? Y así cada cosa, parece ridículo lo que digo, pero es para que entendamos lo que estoy queriendo significar. Adán y Eva iban a tener hombres y mujeres a la imagen de Dios. Iban a tener la mismísima característica. Cuando Adán y Eva pecan y son echados de la presencia de Dios, dice la Escritura que comenzaron a tener hijos y a multiplicar. Pero como cada especie se multiplica según su especie, por causa de Adán, de uno, transmite el pecado, transmite la naturaleza caída, transmite la caída del propósito de Dios a sus hijos. Y por eso Pablo escribe y dice, el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por culpa del pecado la muerte. El pecado trajo como consecuencia la muerte física. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es la semana que habla sobre la caída. También Pablo dice, parafraseando el Antiguo Testamento, todos, dice así. ¿Cuántos son todos? Todos. Te tengo una mala noticia, te incluye a vos también. Me tengo una mala noticia, me incluye a mí también. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Qué es esto? A una se hicieron inútiles. Es que este hombre y esta mujer, creado por Dios para llevar adelante su propósito eterno, no sirve más. No sirve. El pecado estropeó la materia prima, lo que Dios creó, el plan de Dios, el propósito. A una
al pecar y al recibir los hijos de los padres y ellos transmitir a sus hijos el pecado y la muerte, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y dónde termina ese hombre pecador que fue creado para llegar y cumplir el propósito eterno y pasar la eternidad futura con Dios? Miren dónde termina. ¿A dónde termina? En el infierno. ¿Y saben lo que dice Jesús en Mateo 5? Habla del juicio final y pone a la derecha los que son salvos y a la izquierda los que no son salvos. Y les dice a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, así dice Mateo 25, al fuego eterno, el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca en el plan de Dios estuvo que la raza que Él creaba, el hombre y la mujer, fueran al infierno. Nunca creó el infierno para el hombre. Pero la caída hizo que el destino cambiara y en vez de eso termináramos la raza humana en el infierno, como Jesús dijo, preparado para el diablo y sus ángeles. En medio de eso sucede algo. La cruz de Cristo. Sucede nuestra redención, nuestra salvación. ¿Saben qué dice el mismo Jesús? Que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había vuelto inútil y terminaba el infierno, interrumpe en la vida de la humanidad. Y dice: no, yo vengo a buscar y vengo a salvar lo que se había perdido. Por eso hablamos de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Dios podía haber hecho bien lo que yo dije antes, que el cielo y la tierra desaparecen. Dios podía haber dicho: no, esta raza fracasó, son desobedientes, son rebeldes, no sirve para el propósito eterno, borrón y cuenta nueva. Y Dios podía haber comenzado una nueva creación. Pero Isaías nos dice así, lo que Dios le dice a Isaías por profecía: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, la eternidad pasada, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo: mi consejo, lo que yo me propuse, permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios decidió no destruir a la raza humana, la que se volvió inútil. Decidió redimirla. Decidió darnos un nuevo corazón. Por eso esta semana, que es la quinta, nos habla de la redención. Y nos dice que nos hace en Cristo una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, y aquí todas son. ¿Qué significa esto? La cruz de Cristo nos convierte en una nueva criatura, porque Jesús nos redime. Ahora quiero explicar lo que significa esto. ¿Saben que está mal traducido la versión 1960? Si ustedes leen en los que pueden, yo puedo porque tengo una Biblia que lo señala, lo que significa esa palabra. No dice exactamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sino que el original dice nueva creaciones.
Hay una antigua creación que fue la creación que se interrumpió y que se vino a pique y que se perdía para siempre. Jesús en la cruz, cuando murió por nuestros pecados, terminó con esa creación, crucificó nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, y nos dio una vida nueva, nos hizo una nueva creación. Y muchas veces vamos a leer en el Nuevo Testamento el antiguo hombre según Adán y el nuevo hombre según Jesús. Y nosotros estamos aquí no porque tenemos una religión. Si tu vida consiste en venir cada tanto a alguna reunión para cantar alguna canción y escuchar algún mensajito, yo te digo, no entendiste para qué fuiste llamado por Dios. Dios nos llamó porque tiene un propósito eterno. Es lo que llamamos el propósito eterno de Dios. Tener una familia de hijos semejantes a Jesús, de muchos hijos. Dios nos llamó no para que tengamos una religión, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios nos llamó para que querramos y que seamos como Jesús, que aceptemos su voluntad, que rechacemos nuestra propia manera de pensar, de creer, si está en contra de lo que Dios nos dice. Y cuando tenemos la Escritura en la mano, es la palabra de Dios, que justamente llega a nosotros porque Dios tiene un propósito, y es formarnos a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Entonces nos hace nuevas criaturas. ¿Por qué cuando bautizamos nos preocupamos bien de sumergir a la persona dentro del agua, sea en un río, en el mar o en una bañadera, en una casa? Y queremos que se cubra. ¿Saben por qué? Porque la Escritura nos dice que en el bautismo, por supuesto cuando hay fe y arrepentimiento, en el bautismo somos sepultados con Cristo. Nuestro viejo hombre es crucificado. A los muertos los velamos, pero al final tenemos que enterrarlos. Y eso es el significado real del bautismo. Pero cuando levantamos a la persona, resucita con Cristo, resucitamos con Él, somos nuevas criaturas. Dios nos da poder por medio del Espíritu Santo, viene a habitar en nuestro interior, y ahora somos hijos de Dios. Nos vuelve a levantar. Dios nos redimió, por eso dice la redención. ¿Qué significa redención? Esta es la semana número 6. Es volver a comprar algo que me pertenecía o que me sacaron, que me quitaron. Y dice el apóstol Pablo: amados, recuerden que ustedes fueron comprados por precio. Dios pagó un precio para restaurarte, para redimirte. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el apóstol Pablo dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Lo que dije antes, de padres a hijos transmitimos el pecado, no con oro, con plata o con algo semejante, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin contaminación. La cruz de Cristo no es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es llevar muchos hijos a la gloria y tener muchos hijos semejantes a Jesús. La cruz de Cristo, gloriosa cruz, y por eso tomamos la cena cada vez que podemos, la cruz de Cristo es un medio que Dios estableció para que fuésemos restaurados y fuésemos hechos una nueva creación. Es el precio que Jesús pagó
para redimirnos. Miren, aún existe un documento, no es muy común, no es, quizás algunos ni saben, están las casas de empeño o el banco de empeño, y cuando uno lo que empeñó lo va a buscar, el formulario se llama justamente redimir la prenda. ¿Por qué? Porque vas a comprar lo que era tuyo en esas circunstancias. La séptima semana es que por medio de la redención tenemos una nueva vida en Cristo, fuimos restaurados. Estábamos allá, teníamos que seguir así, vino la caída, estábamos condenados, fuimos por la cruz de Cristo redimidos, hechos nueva criatura y ahora estamos restaurados. Podemos ser como Jesús. Fuimos llamados para seguir a Cristo. Es sencillísimo. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, el que dice que es de Cristo, debe andar como Él anduvo. No importa que en tu Biblia diga conocí a Cristo el 3 de junio de 1972. Estás siguiendo a Cristo. El que dice que permanece en Él. Porque la redención y la salvación no fue para que nosotros tengamos, vuelvo a decir, por la confusión que hay hoy, una religión o una serie de ritos, todos muy buenos, y una serie de actividades. No fue por eso. Fue porque Jesús murió para darnos una nueva naturaleza, para volver a recuperar lo que Dios tenía cuando creó al hombre y a la mujer. Ya no somos más inútiles para Dios, somos útiles porque fuimos restaurados y rescatados. Y vivimos ahí esa línea de la restauración hasta la línea que viene, es un poquito, algunos años, 20, 30, 40, 50, limitado, pero vivimos en Cristo. Si vivimos en Él, hacemos lo que Él haría. Muchas veces nos puede salvar una pregunta sencilla. Jesús, ¿qué haría en mi lugar? Y si contestáramos de acuerdo a lo que ya conocemos de las Escrituras y hacemos lo que Jesús haría, les quiero decir, somos como Cristo. En un momento de mi vida yo dije, imposible ser como Jesús. Esto parece como, hay una fábula de que se le pone una zanahoria colgando a un burro y el burro camina queriendo agarrar la zanahoria, pero ya sabe el que se la puso que nunca la va a alcanzar. Hasta que un día entendí, hace muchos años, que sí podemos ser como Jesús. Vas por la calle, te tiran el coche encima, te insultan y vos lo bendecís, vos no reaccionás, vos lo perdonás. Cualquier situación que vos te parezca que estás pasando por una injusticia, por lo que sea, y no reaccionás, sos como Jesús. Jesús hubiese hecho exactamente eso que estás haciendo. Por eso aprendemos más de Cristo y más de Cristo. Y leemos los evangelios y escribimos y hacemos notas y nos llama la atención y volvemos a leer. Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos tener la experiencia de Pablo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo es por la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vive Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive
en mí. Esa es la 7ª semana, y la 8ª semana es propósito cumplido. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Tener una familia de muchos hijos con quien va a compartir su gloria, con quien va a compartir su esencia. Jesucristo, que es el unigénito Hijo de Dios, cambió de ser unigénito y pasó a ser primogénito. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo Dios nos adoptó como hijos suyos. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de Dios? Recuerden que la cruz es un medio que nos permite alcanzar el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Dios, estamos hablando del Dios Padre, quiere ser padre de una familia de muchos hijos. Que Jesucristo pasa de ser el unigénito a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y que nosotros somos adoptados como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo y conformados a su imagen. Esta es la 8ª semana. Gracias por escuchar. Aleluya. Bien, importantes las familias, cuando vemos esto que Dani nos da semana a semana, pedir al Señor revelación, pedir que esto se nos siga revelando a través de su Espíritu Santo, que necesitamos más de Él. Arranqué la reunión diciendo que Jesús estaba convencido que no iba a hacer nada de afuera de los discípulos. Entonces, ¿qué le dejó Jesús? ¿Qué vino a hacer? Vino a dejarles un modelo, vino a dejarles una manera de vivir. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, porque Él es el recorrido. Bien, Él no vino y puso una escuela teológica a dar la doctrina correcta. Lo que Él trajo fue vida, y eso es lo que tenemos que buscar cada semana en esto sencillo, que sé que Dede lo podría dar mucho más arriba, pero para que todos entendamos, pero necesitamos pedir revelación a Dios, que se revele esto de parte de Dios, y es personal para cada uno. Así que es muy sencillo el cuadernillo para hacer cada semana, pero lo tenemos que hacer pidiendo revelación a Dios de su persona. Amén. Y de este propósito que Él tiene con nosotros. Y de que esto que se había roto, de este hombre caído, pero ahora tenemos un nuevo hombre. Amén. Y cuando el hombre pecó, dice Jorge Mitián, lo primero que hizo fue esconderse. Y un día se me reveló eso. Cada vez que pecamos, lo que intentamos hacer es escondernos. ¿Y qué ocurre cuando escondemos lo que en realidad somos? Somos inseguros, porque no sabemos si en realidad nos están amando o están amando lo que nosotros mostramos ser. Se tiene que revelar esto, de que vivir en luz es libertad. Y cuando estoy siendo formado a su imagen, yo me siento amado, porque puedo con los que tengo comunión estar en luz. Y saben quién soy, y que no soy la mejor versión que muestro. Entonces, ese es el proceso. Necesitamos en estas 8 semanas muy sencillas buscar a Dios para que haya revelación. Amén, familia. Aleluya. Voy a dar los anuncios. Para la reunión unida de noviembre, traer campera. Mira, esto me salvó de que me olvidé la mía. Tengo el traje de la unción. Vamos. La doble unción. Vamos todavía. Bien, 28 de octubre y 29 de octubre, sábado y domingo, tenemos el retiro de jóvenes. Hoy está anotando Damián Fernández, hay que dejar 2.000 pesos, 13 años cumplidos para arriba, están invitados a este retiro. Bien, si usted tiene 12 años, 364 días, ¿usted puede venir al retiro? Decirle que está al lado, ¿no? No puede venir. Usted solo puede venir si tiene 13 años cumplidos para arriba. Va a estar con nosotros Néstor Scansetti. Vamos a empezar el sábado a la mañana hasta el domingo después del mediodía.
Y después vamos a ver si vamos a la plaza a hacer una actividad evangelística y también nos puede acompañar Néstor. Esa es la idea. Los mayores el 5 de noviembre, Oscar, acá, va a ser acá, si Dios quiere. Bueno, hoy no es un buen día, pero si Dios quiere vamos a estar acá el 5 de noviembre con la reunión de mayores, 10:30, primer domingo de noviembre. La unida va a ser el 11, sábado 11 de noviembre, vamos a estar acá en el Zoom. Bueno, para los que nos queremos quedar, adelante, vayaron ahí, que no pueden pasar los niños, creo que es en el patio, antes de los baños, no pueden pasar porque se pueden accidentar, y los baños que alquilamos son baños para cuestiones líquidas. O sea, uno sí, dos no. Si no tiene revelación, pregúntale al que está al lado. Pero es los baños que alquilamos, ¿está bien? Así que, bueno, no tengo más. No veo nada. 3 hay, otro. No, para el 11. No se puede entrar al Zoom. Ya va a estar terminado. No se puede entrar. Aparte de un polvillo te ahoga. No se puede entrar, por favor, familia. El tour por la cocina sale 500. Ahora vamos a abrir la cocina para que la vean, para que pasen y la vean. Un aplauso a Oscar ahí, con Walter, que se laburaron todo. Bien. Diego, la venta de los cuadernillos. Por favor, no dejen de comprar los cuadernillos. Y si saben de alguna familia que faltó, mándele WhatsApp, te lo compro, lo que fuere, que mandamos a hacer para todos y no queremos que nos sobre. Esperen un segundito, tenemos un último anuncio que quiere dar Dani Baker, muy serio. Queremos que todos se queden sentaditos para un anuncio importante que queremos cerrar la reunión de esta manera. No hace falta filmarlo esto, che. Ustedes saben que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Amén. Y con los jóvenes de Martínez Castro, debido a un video que circuló y que probablemente algunos de ustedes hayan visto, eso nos motivó a sentarnos con los jóvenes y hablar específicamente de todo tiene que estimularnos al amor y a las buenas obras, a la santificación. Todo es lícito, pero no todo conviene. No conviene lo que no edifica. Entonces, nosotros estamos firmemente hablando sobre este tema con los jóvenes que están sumamente tocados y recibiendo esto. Sobre todo la palabra esta de no amar al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pablo es muy fuerte. Dice, ¿qué amistad tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué amistad hay entre Dios y el diablo? ¿Qué concordia hay entre el creyente y el incrédulo? Y lo que sigue es fuertísimo, dice, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis mi mundo. Y en este contexto de separarnos del mundo y separarnos de las cosas que están en el mundo, de no conformarnos a este siglo, sino renovarnos en el espíritu de nuestra mente y santificarnos, es que Pablo le dice a Timoteo, ¿es así? Segunda Timoteo 7:1, dice, no hay. Segunda Corintios 7:1, perdón. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros queremos afirmar esto, queremos decirles, estamos trabajando, afirmando estos principios y limpiándonos para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y para que encuentre en nosotros, en los jóvenes, tanto los que están acá en San Miguel como los que están en Martínez Castro y en todos los lugares donde el Señor está esparciendo su evangelio. Necesitamos una juventud santa, separada del mundo, apartada para Dios. Así que pedimos que oren por nosotros y que podamos seguir todos animándonos en este principio. Un tema fundamental es el uso de las redes sociales que estamos hablando, que tienen que ser, si van a servir para algo, para santificación. Si van a servir para algo, va a ser para predicar el Evangelio, para presentar a Cristo,
glorificado y no para hacer monumentos a nosotros mismos, donde Cristo no es glorificado. Así que, ¿no es cierto, jóvenes de Martínez Castro que están acá? Hemos tenido, las últimas semanas han sido hermosas, buenísimas, y nos estamos fortaleciendo en esto y les pedimos que oren por nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias.